Para poder comprender bien la revolución, hay que entender las causas que la formaron. Para ello, es necesario hablar sobre un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Díaz fue un brillante militar que participó, entre otras guerras, en la segunda intervención francesa en México. Combatió en la Batalla de Puebla, el Sitio de Puebla, la Batalla de Miahuatlán y en la Batalla de la Carbonera. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses. Tomó armas contra el gobierno federal en 2 ocasiones. La primera contra Benito Juárez, con el Plan de la Noria, y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada, elaborando el Plan de Tuxtepec. Esto después de perder en múltiples elecciones contra estos personajes. Tras el triunfo del segundo plan, Díaz asumió la presidencia. Durante su primer mandato presidencial, Díaz se rodeó de los antiguos combatientes de Tuxtepec. El principal asesor de Díaz fue Justo Benítez, quien además era amigo y compañero personal del presidente. Benítez enseñó a Díaz el manejo de la política, lecciones que años más tarde el presidente aplicaría en su gobierno. Hacia 1879, cuando comenzó la carrera por la sucesión presidencial, se perfilaban 2 candidatos, Justo Benítez y Manuel González. A pesar de que varios grupos políticos sugirieron a Díaz volverse a presentar como candidato, el general declinó, puesto que contrariaba los principios del Plan de Tuxtepec, con el que había llegado él mismo a la presidencia. Manuel González derrotó a Benítez y consiguió la candidatura. El 1 de diciembre de 1880, tras unas elecciones sin contratiempos, González se convirtió en presidente de México. Díaz siguió desempeñando papeles en la Administración Pública Nacional, con el cargo de ministro de Fomento. El presidente González cometió varios errores que, aunados a los escándalos de administración y corrupción, desprestigiaron su figura. Porfirio Díaz regresó a la presidencia en 1884 con el apoyo de todos los sectores políticos del país. Uno de los principales objetivos de la segunda administración porfirista fue la pacificación del país. Otro punto que Díaz intentó llevar a cabo durante su mandato fue la conciliación con la Iglesia Católica, con quien el gobierno liberal había tenido discrepancias desde que se promulgó la Constitución de 1857. Durante el porfiriato, el clero acrecentó sus propiedades. Además de un aumento en la diócesis y arquidiócesis, regresaron los jesuitas y se instituyeron más órdenes religiosas. Debido a las injusticias que ocasionó el mandato de Porfirio Díaz en el poder, se le consideró un dictador. Esto ocasionó que grandes hombres se levantaran en armas. El 20 de noviembre de 1910 se dio inicio a la llamada Revolución Mexicana, bajo el liderazgo de Francisco Ignacio Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, entre los más emblemáticos. Este levantamiento dio inicio a una guerra civil por más de 10 años, contra el latifundio y la prolongada dictadura de Porfirio Díaz a favor de los derechos sociales, que significó más de 1 millón de mexicanos muertos en batalla. Todos estos grandes personajes de la historia levantaron armas al grito de sufragio efectivo, no reelección. En 1911 se llevaron a cabo 2 elecciones, las primarias el 1 de octubre y las secundarias el 17 de octubre. Después de iniciar la revolución, Victoriano Huerta se reincorporó al ejército. En 1912, Madero lo nombró comandante de operaciones y después lo nombró secretario. Tiempo después fue arrestado por el hermano de Madero, pero este confiaba en su inocencia pese a las advertencias de sus más allegados y lo dejó en libertad, solo para darse cuenta días después que Huerta lo traicionaría en la llamada Decena Trágica. Huerta se alió con Aureliano Blanquet, Félix Díaz y Henry Lane Wilson. Hicieron el Pacto de la Embajada, o conocido también como Pacto de la Ciudadela. El plan era que Félix ocupara la presidencia al triunfo de la rebelión, pero Huerta lo convenció para que lo dejara gobernar y pacificar a los maderistas. El 22 de febrero de 1913 mueren ejecutados Madero y José Pino Suárez. Huerta asumió el poder convirtiendo su gobierno en una especie de dictadura. Ante esto, los revolucionarios encabezados por Venustiano Carranza
Crearon el Plan de Guadalupe. Debido a esto, Huerta se sintió muy presionado y renunció a la presidencia el 8 de julio de 1914. Carranza fue de los pocos gobernadores que se negaba a aceptar a Huerta como presidente. En el Plan de Guadalupe se desconocieron los tres poderes federales, se creó el ejército constitucionalista y Carranza fue elegido primer jefe de la revolución. Se dirigió al norte hacia Sonora y se organizó con tres cuerpos principales: el Ejército del Noreste, comandado por Pablo González, el Ejército Noroeste, encabezado por Álvaro Obregón, y la División del Norte por Pancho Villa. El plan consistía en un triple avance hacia el centro del país con el fin de llegar a la Ciudad de México. Un mes después de la avanzada, el contingente constitucionalista llegó a la capital del país por el comandante del ejército Álvaro Obregón. Carranza se aseguró que no fuera Villa quien entrara primero a la capital y, estando ahí, desplazó tropas para evitar la entrada de los zapatistas por el sur. La caída de Huerta debió significar el fin de la revolución, pero no fue así. Se formó una convención en Aguascalientes para arreglar sus diferencias. Carranza no acudió ni aceptó lo promulgado en ella. Así que los villistas y los zapatistas demandaron que Carranza abandonara el poder. Carranza partió al pueblo de Veracruz y estableció allí su gobierno. En diciembre de 1914, Zapata y Villa llevaban la ventaja en el enfrentamiento. El general Álvaro Obregón logró vencer la División del Norte, dirigido por Villa. En 1916, Carranza convoca un Congreso Constituyente y daría al país una nueva Carta Magna. En 1917 fue electo oficialmente presidente de México. El mismo año en que se daría la Carta Magna, se le llamó el Año del Hambre debido a la guerra. En 1918 se suma a esto la epidemia española que aniquiló a miles de mexicanos. En 1919, Carranza tomó la drástica decisión de enviar a matar a traición a Zapata. Las elecciones se acercaban y Carranza temía el militarismo que pudiera haber en el país si Obregón se volvía presidente, así que postuló a un civil llamado Ignacio Bonillas para las elecciones de 1920. Obregón, teniendo el apoyo de gran parte del país, se lanzó como candidato opositor. En 1920, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles formaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía al gobierno apoyando a Obregón. Pronto, el presidente se quedó sin apoyo. Viéndose presionado por esto, intentó refugiarse nuevamente en Veracruz, pero murió antes de llegar allá. El ganador para la presidencia de 1920 fue Álvaro Obregón. Creó la SEP y designó a José Vasconcelos como su titular. En 1923, Obregón apoyó a Calles como candidato para poder reelegirse en 1928. Esto provocó la rebelión de Adolfo de la Huerta y cerca de la mitad del ejército apoyó su sublevación. Obregón venció a los rebeldes, pero la revuelta dejó un doloroso saldo de 7,000 muertos. En 1928, siendo presidente nuevamente, lo mataron. Podemos dar por hecho que si como mexicanos no conocemos y comprendemos nuestra historia, estaremos condenados a repetirla. Es necesario que aprendamos de nuestros errores, así como también de la valentía y el coraje de nuestros héroes. El sueño que una vez tuvo Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Madero, Villa, Zapata y muchos héroes más, tiene que prevalecer entre nosotros. México sueña con ser libre de los extranjeros, ser libre del clero y ser libre de la corrupción. Tenemos que tener mucho cuidado, en especial al momento de elegir a nuestros representantes en el país. Debemos analizar la situación actual del país. ¿Qué sistema político necesitamos? ¿Qué clase de personas se están postulando? Y por sobre todas las cosas, debemos permanecer unidos. Si algo nos ha enseñado la revolución, es que no hay ningún poder que pueda detenernos.